el estudio de un arqueólogo, de un historiador, yo creo que es muy importante, primero porque allí están nuestras raíces. Si no estamos comprometidos con nuestras raíces, no estamos comprometidos con nada. Allí está nuestra esencia, de ahí venimos, es lo que fuimos y es lo que probablemente seremos. Soy Guillermo de Anda, arqueólogo, comprometido con la arqueología subacuática. Yo soy un apasionado de mi trabajo, porque yo pienso que mi trabajo es el trabajo perfecto para crear sueños y hacerlos realidad. Porque gracias a este trabajo he hecho realidad muchos de mis sueños de niño. Yo creo que debe haber tenido 4 años. Yo soñaba que mi casa se inundaba y andaba por ahí buceando. Yo creo que había alguna imagen de un barco hundido, no sé. Y de pronto llega a mis manos un libro increíble que es Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Y me fascinó, de Julio Verne. Todo esto me lleva finalmente a estudiar arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero yo tenía 2 vertientes. Era la antropología, la arqueología y el buceo profesional. Mi compromiso es enseñar a la gente que debemos de cuidar el agua que tenemos aquí para poder seguir teniendo toda esta bella naturaleza que tenemos en los cenotes y en toda la península de Yucatán. Siempre desde muy pequeño me ha llamado mucho la atención, no solo el agua, sino la naturaleza. Antes de empezar a correr ya estaba yo en la alberca, nadando todos los días, metiéndome al mar, brincando del muelle. Todo el mundo se preocupaba, pensaba que yo me iba a ahogar. Cuando cumplo yo los 17 años, me regalan mi primera certificación de buceo y me encantó. O sea, yo dije, aquí soy, esto es lo que yo quiero hacer algún día, hasta llegar a lo que soy ahora. Ya soy hasta un instructor de agua abierta y también de cueva. Dejé inconclusa mi carrera en aquella época y me vine a vivir al Caribe. Pocos años después de estar aquí, tengo contacto con los cenotes. Un cenote no es otra cosa más que una cueva de carbonato de calcio, como todas las que están en la península, todas las que existen en la península, que se ha inundado por alguna razón. Normalmente esta razón es un cambio en el nivel del mar que contribuye a que cuando llueve una cueva se inunde cuando ese nivel está muy alto dentro de una cueva. Y la palabra cenote viene de una palabra maya que es sonot, que es obscuridad, abismo, una cosa de este tipo. Y en un cenote tengo todavía el enorme privilegio de ver un cráneo. Cuando yo vi ese cráneo, me hice 20.000 preguntas. ¿Qué hace este cráneo aquí? ¿Por qué en esta posición? ¿Quién era? ¿Es un maya? ¿No lo es? ¿Era hombre, mujer? ¿Cuál era su estado de salud? Y entendí que tenía que regresar a lo mío, que era mi vocación, y regresé a mi carrera, años después, a terminarla y pues me piqué porque hice 3 posgrados después de eso. Y aquí estamos, man. La arqueología subacuática es muy importante, es un registro de nuestro pasado, lo que tenemos allá dentro de los cenotes y fuera de ellos también. En el mar con sus barcos hundidos. Es importantísimo las cosas arqueológicas que se han encontrado en los cenotes, porque sí se ha estado reescribiendo la historia con lo que hemos encontrado. Bueno, sí hay muchos buzos que exploran y demás, pero creo que nadie está yendo hacia tratar de explicar lo que estamos viendo, lo que sucedió aquí de una manera más formal. No cualquiera debe estar manejando estos lugares, tiene que haber un profesional que sepa cómo manejar estos sitios para tener un buen estudio. No es nada más llegar y llevarte un huesito de souvenir o una vasija, hay que dejar todo, tiene un registro para saber cómo llegaron estas personas a estos lugares o cómo llegó el animal a quedar ahí. Y por supuesto, al ver este cráneo y surgen todas estas preguntas, pues pregunto
trato de documentarme y nadie me puede dar respuesta. Entonces, en este punto dije, caray, ¿qué pasa? ¿No estoy buscando las fuentes adecuadas o realmente nadie sabe qué está pasando con esto? En ese punto, yo lo que encontraba eran crónicas del cenote sagrado de Chichén Itzá, de esta historia muy romántica de que se tiraban doncellas ricamente ataviadas, etcétera, etcétera, pero no había ninguna otra referencia y a mí no se me hacía muy clara esta explicación para lo que yo había visto. Y no solo eso, empecé a imaginar elementos arqueológicos que habían sido depositados de alguna forma o que habían caído o de alguna manera habían llegado ahí. ¿Cómo es que estos elementos podrían conservarse? Podría pensarse que uno encuentra, por ejemplo, un esqueleto en forma anatómica, como lo vemos en las películas. Esto es muy difícil que suceda. El contexto mismo, alguna fauna, hay fauna en los cenotes, es minúscula, pero afecta los contextos. Entonces empecé a ver que la misión, el objeto, era mucho más grande de lo que yo pensaba, que era mucho más difícil y a la fecha sigo pensándolo. Es un contexto difícil de trabajar, te encuentras con muchas trabas para interpretar. Algunas veces se tiene la fortuna de encontrar un esqueleto, por ejemplo, en posiciones anatómicas. Muy rara vez sucede esto. Esto aunado a la falta de luz, lejanía muchas veces de los sitios, tener que hacer una larga caminata para llegar a un lugar, descolgarte por una cuerda, luego subir por ella. Hay muchas dificultades. Primero me enfrenté con la falta de bibliografía en esa época, la falta de información. Ningún arqueólogo, ninguno, trabajaba estos contextos, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Empecé a pensar, bueno, este es el nacimiento de una nueva disciplina, pero ¿cómo abordarla? Y hay ejemplos muy claros, como el del doctor George Bass, como el del mismo Jacques Cousteau, que fue anterior a Bass, que empiezan a utilizar técnicas de arqueología terrestre debajo del agua. Y digo, bueno, pues esta obviamente es la solución. Y la arqueología marítima lleva siglos llevándose a cabo. Y hay muchos métodos, muchas técnicas, muchas cosas. Sin embargo, cuando uno bucea en un cenote, uno entra en otro mundo totalmente diferente al mar o cualquier otro contexto sumergido. Dentro de los cenotes hay muchos vestigios que pueden ser mayas o premayas y cuenta la historia de no solo del país, sino del mundo. Entonces hay que tener mucho respeto al lugar y hay que manejarlo con mucha cautela. Entonces me doy cuenta que hay un gran vacío. Y digo, caray, es que aquí hay una gran necesidad de investigación. Al ver este cráneo, trato de documentarme y nadie me puede dar respuesta. Increíble que esto sucedía en una época en donde los cenotes no eran percibidos como las verdaderas joyas arqueológicas que hoy sabemos que son. Yo me comprometí con toda esta investigación a mediados de los años 80. Pensé que iba a ser una labor de un año, ¿no? Que iba a tener todo perfectamente argumentado y arreglado. Fue un error terrible. Aunado a todos los problemas metodológicos que los contextos representan, vienen los problemas naturales de cualquier proyecto. Conseguir fondos, esos son proyectos caros. La arqueología subacuática de cenotes es una actividad cara. De alguna manera también incluso la oposición de algunos colegas. Hubo un momento en que no había fondos para investigar, no había autorización para poder salir al campo, una cosa trae la otra, y dije, bueno, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo? Y en esta búsqueda
de respuestas, de material, de bibliografía. Empezamos a estudiar documentos del siglo XVI, muy recientes, pues ya era la época de los españoles aquí, que resultaron ser un verdadero manual de lo que sucedía en el siglo XVI en relación a los sacrificios humanos, en relación a los cenotes, en relación a las cuevas. Me dejó sorprendido, porque había, como te digo, nombres de personas, nombres de víctimas, nombres de regiones, nombres de cuevas. Decían cómo se había llevado a cabo tal y cual sacrificio, y eso me llamó mucho la atención. Una vez más, con colegas historiadores, por ejemplo. Dice, oye, mira lo que dice aquí, cómo es que nadie le ha hecho caso a esta crónica que describe, no, es que esos son puras mentiras. No, es que esos son inventos de los españoles. No, eso no está argumentado. Dice, bueno, ¿cómo pueden decir eso si les falta la parte importante, que es la comprobación material? Hay que ir a estas zonas y ver qué hay debajo del agua. Y ver si efectivamente ahí tiraron tantos niños o tantas personas o tales ofrendas. Se han encontrado humanoides de más de 12.000 años cerca del área de Tulum, que están reescribiendo la historia de cómo llegaron nuestros antepasados aquí al continente americano, o si realmente también se están haciendo teorías que no siempre han estado aquí esta gente, no han cruzado por el estrecho de Bering. En esa época estaba yo haciendo mi maestría en bioarqueología, que es el estudio de los huesos humanos, y pedí permiso de estudiar la colección del cenote sagrado, que había sido extraída en los años 60, en la Dirección de Antropología Física, debajo del museo, un lugar maravilloso. Yo le digo el inframundo del Museo de Antropología. Están muy bien preservados ahí, cantidad de esqueletos, y hay un laboratorio, una osteoteca muy agradable. Y bueno, pedí permiso, afortunadamente me lo dieron, pero me dijeron, ¿qué vas a buscar en esos huesos? Ya está todo dicho acerca de ellos, ya está todo muy... Y bueno, déjenme buscar. Y en mi búsqueda de 3 años, que me tardé trabajando ahí, encontré cosas increíbles. Encontré marcas de corte en huesos que no estaban documentadas, marcas de descarnamiento, exposición al fuego, desollamiento. Todo esto nos hablaba de violencia ritual alrededor del momento de la muerte y nos cambiaba totalmente la perspectiva de lo que pensábamos que eran los sacrificios en el cenote sagrado. Entonces dije, no, es que esto es un tesoro una vez más. Y algo muy interesante, con este estudio de las crónicas históricas, yo ya tenía un perfil biográfico de las víctimas descritas ahí. Cuando las comparé con las víctimas del cenote sagrado, dije, esto coincide de manera increíble, y esto es una primera explicación, justificación o confirmación de que las crónicas pueden haber sido originadas de manera real. Y esto nos catapultó. Esto realmente nos ayudó mucho, porque por ese trabajo incluso me dieron el Premio Nacional de Antropología Física. Y entonces, bueno, la gente me empezó a hacer caso. Este loco de los cenotes a lo mejor sí tiene algo que decir, ¿no? Y esto empezó a facilitar las cosas. Este movimiento, digamos, que se crea a raíz de una necedad y de estar diciendo los cenotes son importantes y las cuevas y esto, y hay que estudiarlos, y hay esto, encontramos esto otro, creó seguidores, afortunadamente, que empezaron a tratar de desarrollar investigaciones bajo el agua también, lo cual es muy bueno. Vamos a decir que hubo un punto en que los cenotes se pusieron de moda arqueológicamente, si se me permite decir eso. Y entonces mucha gente quería ir a ellos. El problema en el cual caímos es que había muy pocos profesionales arqueólogos queriendo hacerlo, y muchos extraordinarios exploradores, buceadores, sin el grado de arqueólogos, sin la preparación académica, la cual es bien importante para esta disciplina, porque todas esas bases tan importantes solo te las da la escuela, solo te las da la universidad.
Entonces hay que tener mucho respeto al lugar y hay que manejarlo con mucha cautela. La preferencia nunca es tocar, siempre es dejar todo como está. Ya que venga un profesional y más que nada toman fotografías y de ahí toman ellos sus estudios. Realmente no es bueno remover nada, todo tiene que quedarse en su lugar. Ya ha pasado en un par de ocasiones que desaparecen cosas que se habían visto antes y no es una institución mexicana la que entra o simples turistas que no saben y mueven. Y eso sí afecta mucho el estudio de esa zona para poder saber qué era o de dónde vienen o qué es o qué tipo de animal. Una mala patada da el traste con todo el museo, distorsiona, cambia, altera el contexto. Y muchas veces es una cacería de datos, es una cacería de pequeños huesos, de pequeños fragmentos que se dificulta por, obviamente, nuestra limitante a estar bajo el agua. De alguna manera también incluso la oposición de algunos colegas. Algunas veces llegar a un sitio con un arqueólogo y decirle, oye, me interesa mucho explorar el cenote o la cueva. La gente era muy reacia, dice, no, el cenote no lo toquen, no nos interesa, no hay nada, no hay presupuesto, cosas de este tipo. Pero creo que también se ha creado una desunión y hay muchas fuerzas jalando en diferentes direcciones. Y esto pues nos fue atrasando muchos años en el trabajo. Había un cierto desdén. Era como, ay, nos vamos a meter en otro problema en el proyecto de excavación. Ahora el cenote, el dinero, el presupuesto. Y estas son trabas, como quiera que lo veas. La ayuda oficial no fluía de manera idónea. Y esto pues nos fue atrasando muchos años en el trabajo. Son situaciones que te van a veces hasta un poco tratando de desanimar, pero cuando hay una pasión tenemos que seguir buscando la unión de todos, buscando lo que es mejor para la ciencia, para el contexto, para el patrimonio. Porque se han dado situaciones incluso de pérdida del patrimonio, se han dado situaciones de extracción de esqueletos que finalmente no son, ni la información ni los esqueletos mismos son accesibles para otros estudios o para otros estudiosos. Opino que no debieron haberse extraído, ya está hecho, pero creo que debemos evitar que esto suceda en un futuro. Más que nada nos encanta tocar, entonces no tocar nada, es lo básico. Y tratar de dejar todo como está, nada más dejar burbujas, es todo lo que hay que dejar. La península de Yucatán es un verdadero tesoro. Dios fue verdaderamente muy generoso con nosotros. Tenemos un lugar bellísimo, tenemos selvas, mares, arrecifes, fauna. Por si esto fuera poco, tenemos todo este sistema de cuevas inundadas. No solamente que tienen una gran belleza, sino que están llenas de material arqueológico que está dando grandes respuestas. Y cuando hablo de material arqueológico, hablo de material de 10, 12, 15 mil años antes del presente, hasta material de los mayas desde hace 500 años. Entonces es un tesoro la península de Yucatán. Tenemos una fuente muy importante de vida aquí en la península de Yucatán, que son los mantos acuíferos, que es agua fresca, es agua pura, se puede beber de ella. No le damos mucha importancia porque no la vemos. O sea, lo vemos la gente que nos dedicamos a esto, nos metemos diariamente. Llegamos a ver cómo empieza a cambiar la vida dentro del cenote, la composición del agua, los colores, los olores.
eso cambia muchísimo. Entonces sí es un poco preocupante si no le damos su debido respeto que debe llevar el agua, que es la que nos da vida. Yo estoy comprometido conmigo mismo para llevar mi investigación, lo que sé, lo que voy a aprender todavía, lo que me queda por hacer, que espero que sea mucho. Estoy comprometido a que los investigadores nuevos, que ellos sí puedan tener esta información. Quiero llegar a muchísima gente, al público en general, para que entienda la importancia de nuestras raíces, la importancia de preservar nuestro patrimonio histórico, cultural, y la importancia de preservar el medio ambiente. No puede ser un arqueólogo que no propicie el cuidado del medio ambiente, no puede ser un ambientalista que no se preocupe en la arqueología. Son temas que van de la mano. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a una protección del medio ambiente, a una protección del acuífero, a una protección del material arqueológico, a una protección de los datos que nos hacen entender de dónde venimos, qué fuimos. Mi compromiso es enseñar a la gente que debemos de cuidar el agua que tenemos aquí para poder seguir teniendo toda esta bella naturaleza que tenemos en los cenotes y en toda la península de Yucatán. ¿Por qué hacer arqueología? Tengo un hijo que estudia, está terminando un doctorado en ciencias biomédicas y está haciendo estudios de cáncer de mama. Obviamente es algo de lo cual me enorgullezco y pienso que es una carrera muy útil. Y él, en plan de broma, me decía, bueno, para que veas, habemos algunos investigadores que sí hacemos cosas útiles. Y yo le digo, bueno, es que los arqueólogos y los historiadores también hacemos cosas útiles. Lo que pasa es que no hemos dado adecuadamente a conocer a la gente de qué sirve nuestro trabajo. Yo creo que es muy importante, primero porque allí están nuestras raíces. Si no estamos comprometidos con nuestras raíces, no estamos comprometidos con nada. Ahí está nuestra esencia, de ahí venimos, es lo que fuimos y es lo que probablemente seremos. Esta confrontación con la muerte es muy válida y es muy fuerte. Y de alguna manera el estudiar de una manera más adecuada, profesional, qué es lo que pasó, por qué estos elementos están ahí, pueden ayudarnos finalmente a ser mejores, a entendernos mejor y a entender qué es lo que está pasando.